Capítulo 1. La pregunta silenciosa que lo cambia todo. Imagina esto. Dos personas se despiertan mañana por la mañana y comienzan su día. Beben café, revisan su teléfono, van al trabajo, responden correos electrónicos, resuelven problemas, hablan con compañeros, vuelven a casa por la tarde, cenan y vuelven a desplazarse por su teléfono antes de dormir. Desde afuera, sus vidas parecen casi idénticas. Pero por dentro, algo es completamente diferente. Una de ellas se siente cansada de una manera que el sueño nunca soluciona. Cada tarea se siente pesada. Cada lunes se siente como el inicio de otro largo túnel. La vida se siente como una serie de obligaciones que simplemente hay que sobrevivir. La otra persona también está ocupada, también está estresada, también enfrenta problemas y responsabilidades. Pero hay algo en su energía que es distinto. Se despierta con dirección. Incluso los días difíciles se sienten significativos. La diferencia entre estas dos vidas no es la inteligencia. No es el dinero. No es el talento, la oportunidad ni la suerte. La diferencia es el propósito. El propósito es una de las fuerzas psicológicas más poderosas que un ser humano puede experimentar. Tiene la extraña capacidad de transformar el esfuerzo ordinario en trabajo significativo, la frustración en progreso y la lucha en algo que se siente digno de ser soportado. Y aún así, a pesar de lo poderoso que es, la mayoría de las personas atraviesan la vida sin llegar a descubrir claramente el suyo. No porque sean perezosas, no porque les falte potencial, sino porque el mundo moderno es extremadamente bueno manteniendo a las personas ocupadas mientras, silenciosamente, evita que se hagan preguntas más profundas. Desde que somos jóvenes, la vida se convierte en una secuencia de instrucciones. Estudia esto, elige una carrera, gana dinero, ten éxito, sigue avanzando. En ningún momento de este proceso alguien se detiene a hacer la pregunta que silenciosamente da forma a todo lo demás. ¿Qué tipo de vida realmente te pertenece? Porque hay una extraña paradoja en la forma en que muchas personas viven. Se mueven cada año más rápido sin detenerse a comprobar si realmente se están moviendo en la dirección correcta. Y a veces, esa realización llega de repente. Puede ocurrir en un momento de silencio por la noche, cuando todo a tu alrededor se queda en calma, o en una tarde cualquiera, cuando de pronto notas un pensamiento extraño cruzando tu mente. ¿Esta es realmente la vida que quería vivir? Esa pregunta puede resultar incómoda, incluso peligrosa. Porque una vez que aparece, es muy difícil ignorarla. Y, sin embargo, ese momento, ese pequeño instante de conciencia, suele ser el inicio de algo importante. Es el momento en que comienza la búsqueda del propósito. Muchas personas imaginan el propósito como algo dramático, como un rayo de claridad donde todo de pronto tiene sentido. Pero en realidad, el propósito suele ser mucho más silencioso que eso. A menudo comienza con curiosidad, con la sensación de que ciertas cosas te importan más profundamente que otras, con la percepción de que algunos caminos te llenan de energía mientras que otros drenan lentamente tu espíritu. Con el tiempo, esas pequeñas señales empiezan a formar un patrón. Y si prestas suficiente atención, ese patrón puede conducirte hacia algo increíblemente poderoso, una vida que realmente se siente alineada con quien eres. Porque cuando una persona descubre su propósito, aunque sea parcialmente, algo dentro de ella cambia. Su enfoque se agudiza. Su motivación se vuelve natural en lugar de forzada. Dejan de perseguirlo todo y empiezan a enfocarse en lo que realmente importa. De pronto, la vida deja de sentirse como un movimiento aleatorio. Empieza a sentirse como dirección. La historia demuestra que las personas que generan el impacto más significativo en el mundo no son necesariamente las más talentosas ni las más privilegiadas. A menudo son aquellas que entienden por qué hacen lo que hacen. El propósito le da un destino al esfuerzo. Y una vez que el esfuerzo tiene un destino, la perseverancia se vuelve mucho más fácil. En este audiolibro vamos a explorar la psicología oculta detrás del propósito. ¿Por qué tantas personas inteligentes se sienten perdidas en la vida? Porque la sociedad moderna nos desconecta silenciosamente del significado.
Y cómo, a lo largo de la historia, distintos individuos han descubierto la dirección que lo cambió todo. Porque el día en que descubres tu propósito no es simplemente otro momento de claridad. Es el momento en que la vida deja de sentirse como algo en lo que estás a la deriva y comienza a sentirse como algo que estás creando de manera intencional. Capítulo 2. ¿Por qué tantas personas se sienten perdidas en la vida? Un hombre describió una vez un momento que cambió silenciosamente la forma en que veía toda su vida. Tenía 36 años y estaba sentado en su auto, afuera de su edificio de oficinas, tarde por la noche. El estacionamiento estaba casi vacío. Las luces de los pisos superiores se iban apagando lentamente una por una, mientras las personas terminaban su trabajo y se iban a casa. Él acababa de terminar otro día de 12 horas. En el papel, su vida parecía exitosa. Tenía una carrera estable, un ingreso respetable y un futuro que parecía predecible. Durante años, había seguido cada paso que la sociedad sugiere que conduce a una vida plena: estudiar duro, elegir una carrera práctica, avanzar profesionalmente. Y había hecho todo eso. Pero esa noche, sentado solo en el silencio de su auto, una extraña realización entró en su mente, y de repente sintió como si hubiera estado corriendo durante años sin haberse preguntado jamás hacia dónde iba realmente. El pensamiento fue inquietante, no porque su vida fuera mala, sino porque algo dentro de él susurró una pregunta que nunca antes se había hecho en serio. ¿Esta es realmente la dirección que se supone que debe tomar mi vida? Momentos como este ocurren con más frecuencia de lo que la gente admite. Rara vez suceden durante eventos dramáticos. Aparecen en momentos ordinarios, durante un viaje tranquilo a casa, en una caminata en soledad o en una noche tardía cuando el ruido del mundo finalmente se desvanece. Y cuando ese momento llega, muchas personas experimentan una sensación difícil de describir, una sutil desorientación, una sensación de estar ocupados, ser productivos y responsables, pero aún así inseguros sobre la dirección profunda de sus vidas. Este sentimiento es mucho más común de lo que la mayoría imagina. De hecho, una de las grandes paradojas de la vida moderna es esta: hoy en día los seres humanos tienen más oportunidades que en cualquier otro momento de la historia. Tenemos acceso a educación, tecnología, conocimiento y posibilidades que generaciones anteriores apenas podían imaginar. Y aún así, millones de personas llevan en silencio la misma pregunta en el fondo de sus mentes: ¿por qué mi vida todavía se siente sin dirección? Al principio, muchas personas asumen que este sentimiento significa que hay algo mal en ellas. Piensan que no tienen motivación, que son indecisas o que simplemente no son lo suficientemente disciplinadas. Pero la verdad suele ser muy distinta. La sensación de estar perdido no suele ser un fallo de carácter. A menudo es el resultado de vivir dentro de sistemas que nos dicen cómo avanzar, pero rara vez nos animan a preguntarnos hacia dónde realmente queremos ir. Desde una edad muy temprana, la vida se estructura alrededor de metas externas: terminar la escuela, elegir una carrera, ganar dinero, subir de nivel. Cada paso da una sensación de progreso. Cada logro crea la impresión de que nos estamos moviendo en la dirección correcta. Pero progreso y dirección no son lo mismo. Una persona puede moverse muy rápido y aún así dirigirse hacia el destino equivocado. Estar ocupado no es lo mismo que avanzar. Esta confusión es una de las trampas psicológicas ocultas de la vida moderna. Nuestra cultura celebra la productividad, la ambición y la actividad constante. Se nos enseña a admirar a las personas que siempre están en movimiento, siempre trabajando, siempre logrando cosas. Pero rara vez nos detenemos a hacer la pregunta más profunda: ¿hacia qué están construyendo realmente todos estos esfuerzos? Sin esa pregunta, la vida puede convertirse lentamente en una larga secuencia de obligaciones: despertar, resolver problemas, completar tareas, repetir. Y aunque estas rutinas pueden brindar estabilidad, no siempre proporcionan significado. Por eso alguien puede parecer exitoso por fuera mientras por dentro se siente incierto. Porque el éxito mide resultados, el propósito mide dirección. Y la dirección es algo que ningún sistema externo puede definir por ti.
Otra razón por la que tantas personas se sienten perdidas hoy en día es la comparación constante creada por la tecnología moderna. Cada día vemos imágenes cuidadosamente seleccionadas de la vida de otras personas, alguien lanzando una empresa, alguien viajando por el mundo, alguien alcanzando reconocimiento, influencia o éxito financiero. Estas imágenes crean la ilusión de que todos los demás ya han descubierto su camino. Pero las apariencias pueden ser profundamente engañosas. Detrás de muchas de esas historias de éxito seguras hay personas haciéndose la misma pregunta que tú quizá te has hecho alguna vez. ¿Realmente estoy haciendo lo correcto con mi vida? La verdad es que la búsqueda del propósito rara vez comienza con claridad. Por lo general, empieza con incomodidad, con duda, con la creciente conciencia de que repetir rutinas no es suficiente. Y aunque esa realización puede resultar inquietante, también es increíblemente importante. Porque el momento en que comienzas a cuestionar la dirección de tu vida es el momento en que comienzas a tomar el control de ella. Sentirse perdido suele ser la primera señal de que tu mente ha empezado a despertar. En lugar de seguir ciegamente el camino que te fue dado, empiezas a observar tu vida con más atención. Comienzas a notar que te da energía, que te la quita, que despierta tu curiosidad, que problemas del mundo te afectan más profundamente que otros. Estas observaciones pueden parecer pequeñas al principio, pero juntas empiezan a formar patrones. Y esos patrones no son aleatorios. Son pistas. Pistas sobre el tipo de vida que realmente puede pertenecerte. Porque el propósito rara vez aparece como una revelación repentina. Generalmente emerge lentamente a través de la conciencia y la exploración. Y en el momento en que empiezas a prestar atención a esas señales, algo sutil pero poderoso comienza a ocurrir. La vida deja de sentirse como algo a lo que simplemente reaccionas y empieza a sentirse como algo que estás moldeando activamente. Por eso, la incómoda sensación de estar perdido no siempre debe verse como un problema. A veces es una señal. Una señal de que tu mente está empezando a buscar algo más profundo que la rutina, más profundo que el éxito, más profundo que la simple supervivencia, significado. Y una vez que esa búsqueda comienza, el camino hacia el descubrimiento de tu propósito ya ha empezado. Pero antes de que el propósito pueda encontrarse, hay una verdad importante que debes entender primero. La mayoría de las personas no están perdidas porque carezcan de dirección, sino porque han estado siguiendo direcciones que nunca fueron realmente suyas. Y comprender esa verdad es donde comienza el verdadero viaje. En el siguiente capítulo, exploraremos una de las fuerzas más poderosas que moldean la vida humana, una presión invisible que empuja silenciosamente a las personas hacia caminos que nunca eligieron conscientemente. Capítulo 3. La presión invisible que moldea tu vida. Una joven compartió una vez una historia sobre el momento en que se dio cuenta de que había estado viviendo la vida de otra persona. Tenía 28 años y estaba sentada en una mesa durante una cena con amigos que conocía desde la universidad. A su alrededor, la conversación sonaba familiar. Un amigo hablaba de ascensos. Otro hablaba de comprar una casa. Alguien más comentaba sobre planes de retiro y crecimiento profesional. En la superficie, era una conversación normal, una de esas que millones de personas tienen todos los días. Pero en algún punto de la cena, de repente notó algo extraño. Todos en la mesa estaban hablando del siguiente paso, del siguiente salario, del siguiente logro, del siguiente hito. Y en ese momento, una silenciosa realización entró en su mente. Nadie estaba haciendo una pregunta más profunda, y nadie estaba preguntando por qué quería realmente esas cosas. Más tarde esa noche, mientras caminaba sola de regreso a casa, el pensamiento se volvió imposible de ignorar. Había pasado años construyendo cuidadosamente una vida que parecía exitosa. Pero no podía recordar haberla elegido realmente. El camino profesional había parecido lógico. Las metas habían parecido razonables. Las decisiones tenían sentido. Y, sin embargo, de alguna manera, la vida que estaba viviendo ya no se sentía como algo que verdaderamente le perteneciera. Lo que descubrió esa noche es algo con lo que la mayoría de las personas eventualmente se encuentra,
Una presión invisible que moldea la vida humana mucho más de lo que imaginamos. Desde que somos jóvenes, estamos rodeados de expectativas familiares, culturales y sociales. Ninguna de ellas es necesariamente malintencionada. La mayoría son simplemente ideas heredadas sobre cómo se supone que debe verse una vida exitosa, terminar la escuela, elegir una carrera respetable, construir seguridad financiera, seguir avanzando. Estas instrucciones son tan comunes que rara vez las cuestionamos. De hecho, muchas personas siguen estos caminos automáticamente, asumiendo que si continúan avanzando el tiempo suficiente, la satisfacción aparecerá eventualmente. Pero aquí hay una fuerza psicológica oculta en juego. Los seres humanos tienen una profunda necesidad de pertenecer. Somos criaturas sociales moldeadas por las personas y los entornos que nos rodean. Nuestro cerebro está diseñado naturalmente para observar lo que otros valoran y adaptarse silenciosamente a esas mismas prioridades. En muchos sentidos, esta capacidad ha ayudado a la humanidad a sobrevivir durante miles de años. Pero en el mundo moderno, puede crear una poderosa ilusión, la ilusión de que la vida que todos los demás persiguen también debe ser la vida que tú estás destinado a perseguir. Y así, sin darse cuenta del todo, las personas comienzan a alinear sus metas con las expectativas que las rodean. Persiguen carreras que generan admiración. Buscan hitos que señalan éxito. Miden su progreso utilizando estándares que nunca eligieron conscientemente. Con el tiempo, este proceso se vuelve tan automático que se siente natural, hasta que un día algo deja de encajar. Una persona puede alcanzar cierto nivel de estabilidad o éxito, y de pronto, experimentar un pensamiento silencioso e incómodo. ¿Por qué esto aún se siente incompleto? Este momento puede ser confuso porque, desde afuera, todo parece estar funcionando. Pero internamente, algo más profundo está haciendo una pregunta diferente. No es ¿qué tan lejos has llegado?, sino ¿esta dirección realmente es tuya? Esta es la presión invisible que moldea tantas vidas, una presión que empuja silenciosamente a las personas hacia caminos diseñados por la cultura, la tradición y las expectativas, en lugar del significado personal. Y cuanto más tiempo alguien sigue esa presión sin cuestionarla, más difícil se vuelve reconocerla. Porque los hábitos se convierten en identidades, las rutinas se transforman en zonas de confort, y la aprobación externa se convierte lentamente en un sustituto de la claridad interna. Pero hay una verdad poderosa que muchas personas eventualmente descubren: la aprobación de los demás nunca puede reemplazar la alineación contigo mismo. Una persona puede pasar años ganando validación del mundo que la rodea. Pero si la dirección de su vida no es realmente suya, esa validación nunca se sentirá completamente satisfactoria. Esta realización no está destinada a generar rebeldía ni rechazo hacia la sociedad. Las expectativas en sí no son el problema. El problema aparece cuando las expectativas reemplazan la conciencia. Cuando las personas dejan de preguntarse qué es lo que realmente valoran. Cuando olvidan que una vida con sentido no se construye simplemente siguiendo las voces más fuertes a su alrededor. En cambio, una vida significativa suele requerir algo mucho más silencioso: atención. Atención a tu propia curiosidad. Atención a las actividades que naturalmente te llenan de energía. Atención a los problemas del mundo que realmente te conmueven. Estas señales son sutiles. Por eso a menudo quedan ahogadas por señales más fuertes como la presión social, el dinero, el estatus y el reconocimiento. Todas estas cosas pueden ser valiosas. Pero ninguna puede definir tu propósito. Porque el propósito no es algo que la sociedad te asigna. Es algo que emerge cuando una persona comienza a alinear sus acciones con sus valores más profundos. Y esa alineación rara vez comienza con certeza. Comienza con conciencia. Con ese momento en que alguien se da cuenta de que la dirección que ha estado siguiendo puede no ser completamente suya. Ese momento puede resultar incómodo. Pero también es increíblemente importante. Porque una vez que una persona comienza a reconocer las fuerzas invisibles que moldean su vida, obtiene algo poderoso: la capacidad de elegir.
Puede empezar a cuestionar los caminos que antes seguía automáticamente. Puede comenzar a explorar direcciones que se sienten más auténticas. Y, poco a poco, paso a paso, puede empezar a construir una vida que realmente sienta como propia. Pero la conciencia por sí sola no es suficiente. Una vez que una persona reconoce la presión invisible a su alrededor, aparece otro desafío, un obstáculo más profundo que impide que muchas personas persigan su propósito. El miedo. Y en el siguiente capítulo, exploraremos una de las fuerzas psicológicas más poderosas que impide que las personas sigan la dirección que saben que es la correcta para ellas. Capítulo 4. La peligrosa ilusión del algún día. Un hombre dijo una vez algo que dejó inquietos a todos los que lo escuchaban. Tenía casi 50 años y hablaba ante un pequeño grupo de jóvenes profesionales durante un evento de mentoría. En un momento, alguien del público le hizo una pregunta simple: ¿tienes algún arrepentimiento? La sala quedó en silencio por un instante. El hombre hizo una pausa, pensó con cuidado y luego respondió con una honestidad sorprendente: no me arrepiento de los errores que cometí, dijo. Me arrepiento de cuánto tiempo esperé para empezar a vivir la vida que realmente quería. Luego añadió algo aún más incómodo. Durante años, me repetí lo mismo: algún día empezaré ese proyecto. Algún día seguiré el trabajo que realmente me emociona. Algún día haré los cambios que sé que debo hacer. Pero algún día, explicó, tiene un hábito extraño, casi nunca llega. Esta es una de las ilusiones más peligrosas que moldean silenciosamente la vida humana, la ilusión del algún día. Para muchas personas, la búsqueda de propósito no fracasa por falta de capacidad u oportunidad. Fracasa porque siguen posponiendo el momento en que comenzarán a tomárselo en serio. Al principio, el retraso parece razonable. Las personas se dicen a sí mismas que solo están esperando el momento adecuado, después de graduarse, después de ganar más experiencia, después de alcanzar estabilidad financiera, después de que la vida sea menos complicada. Y así continúan avanzando, mientras se dicen en silencio que las preguntas profundas se responderán más adelante. Pero el tiempo tiene una forma silenciosa y poderosa de avanzar, prestemos atención o no. Los años pasan, las responsabilidades aumentan, las rutinas se fortalecen y, poco a poco, el espacio para explorar se reduce. Así es como la ilusión del algún día se convierte en una vida que se siente extrañamente predecible. Una persona se despierta, cumple responsabilidades, resuelve problemas y atraviesa el día. Mañana se parece mucho. La próxima semana se parece. El próximo año se parece. Y aunque no hay nada inherentemente malo en la estabilidad, existe un peligro oculto cuando la estabilidad reemplaza lentamente a la curiosidad. Porque la curiosidad suele ser el punto de partida del propósito. Cuando la curiosidad se desvanece, la exploración también lo hace. Y cuando la exploración desaparece, la dirección se vuelve difícil de descubrir. Hay una razón psicológica poderosa detrás de esto. El cerebro humano está diseñado para preferir la certeza sobre la incertidumbre. Incluso cuando nuestra situación actual no es completamente satisfactoria, se siente más segura que dar un paso hacia lo desconocido. Por eso muchas personas permanecen en rutinas que ya no las inspiran. No porque les falte imaginación, sino porque la incertidumbre resulta incómoda. Y entonces la mente crea una solución sencilla: pospone el cambio. Algún día. Pero aquí está la verdad silenciosa que muchas personas terminan descubriendo. Algún día suele ser solo otra forma de decir nunca. No de manera intencional, no porque las personas se engañen conscientemente, sino porque la vida llena naturalmente los espacios vacíos con obligaciones. El trabajo se expande, las responsabilidades crecen, surgen imprevistos, y el momento que parecía perfecto para cambiar, nunca llega del todo. Por eso muchas personas alcanzan cierto punto en sus vidas, y de repente, sienten algo sorprendente: el peso del tiempo. Empiezan a notarlo de una manera nueva. Pasaron 10 años, luego 15, luego 20, y de pronto la pregunta se vuelve difícil de ignorar:
¿A dónde se fue todo ese tiempo? Esa realización puede incomodar, pero también revela algo importante. El propósito no aparece automáticamente con la edad. Surge a través de la exploración intencional. Las personas que finalmente descubren su dirección en la vida rara vez lo hacen esperando. Lo hacen experimentando, probando cosas, siguiendo pequeñas curiosidades, permitiéndose avanzar hacia actividades que capturan naturalmente su atención. En otras palabras, el propósito tiende a revelarse a través del movimiento, no solo de la reflexión. No descubres tu propósito pensando en él indefinidamente. Lo descubres interactuando con el mundo, aprendiendo qué te da energía, observando qué tipos de desafíos se sienten significativos en lugar de agotadores. Aparece al notar esos momentos en los que el tiempo parece desaparecer porque estás profundamente involucrado en algo que te importa. Esos momentos no son aleatorios. Son señales. Señales que apuntan hacia el tipo de vida que puede estar alineada con tus intereses y valores más profundos. Pero esas señales solo aparecen cuando una persona está dispuesta a salir de la ilusión del algún día. Porque esperar el momento perfecto es una de las formas más fáciles de evitar la incomodidad del cambio. Y, sin embargo, aquí está la paradoja del propósito. La claridad suele llegar después del movimiento, no antes. Das un paso, aprendes algo, ajustas la dirección y das otro paso. Con el tiempo, esos pasos empiezan a formar un camino. Y ese camino, eventualmente, conduce a algo significativo. Pero todo comienza con un cambio simple de enfoque. En lugar de preguntar, ¿cuándo descubriré finalmente mi propósito?, la pregunta se convierte en, ¿qué pequeño paso puedo dar hoy que me acerque a descubrirlo? Porque el momento más poderoso en la búsqueda del propósito no es cuando todo se vuelve claro. Es cuando dejas de esperar ese algún día y empiezas a actuar hoy. Y aún así, incluso cuando las personas comienzan a intuir la dirección que quieren explorar, suele aparecer otro obstáculo poderoso. No es el tiempo. No es la oportunidad. Es algo mucho más psicológico, el miedo. En el siguiente capítulo, exploraremos por qué el miedo impide que tantas personas sigan la dirección que, en el fondo, saben que podría llevarlas a su propósito. Capítulo 5. El miedo silencioso que detiene a las personas. Un joven describió una vez un momento que cambió la dirección de su vida, pero no de la forma en que la mayoría imaginaría. Él ya había descubierto lo que quería hacer. Durante años había sentido una fuerte inclinación hacia el trabajo creativo, la escritura, la narración, las ideas capaces de inspirar a otros. Cada vez que se dedicaba a eso, experimentaba una energía que su trabajo habitual nunca lograba darle. Y, sin embargo, nunca lo persiguió seriamente. No porque le faltara talento. No porque le faltaran oportunidades. Sino por algo mucho más poderoso, el miedo. Una noche, mientras conversaba con un amigo, finalmente admitió algo que había estado guiando en silencio sus decisiones durante años. Sé lo que quiero hacer, dijo. Solo que no sé si soy lo suficientemente valiente para intentarlo. Esa frase resume uno de los obstáculos más incomprendidos en la búsqueda del propósito. Muchas personas creen que lo más difícil es descubrir qué quieren. Pero, en realidad, el desafío más duro suele aparecer después. Es el momento en que alguien empieza a intuir una dirección que le resulta significativa, y, de inmediato, se encuentra con el miedo. Miedo al fracaso. Miedo a la incertidumbre. Miedo a decepcionar a otros. Miedo a dejar atrás lo conocido. Este miedo rara vez es dramático. No suele manifestarse como pánico o ansiedad evidente. Más bien aparece en silencio, disfrazado de lógica. La mente comienza a generar explicaciones razonables. No es el momento adecuado. Debería esperar a que todo esté más estable. Quizá aún no estoy listo. Estos pensamientos parecen prudentes y responsables, pero muchas veces son simplemente la forma en que la mente se protege de la incertidumbre. Y la incertidumbre es algo que el cerebro humano tiende a rechazar por naturaleza. Durante miles de años,
Nuestra supervivencia dependió de reconocer peligros y evitar riesgos innecesarios. Por eso, el cerebro desarrolló mecanismos muy eficaces para mantenernos dentro de entornos conocidos, donde los resultados eran predecibles. Sin embargo, en el mundo moderno, esos mismos mecanismos pueden impedirnos explorar caminos con verdadero significado. Una persona puede sentir una fuerte curiosidad por una dirección específica, una nueva idea, un nuevo campo, una vocación creativa, una forma distinta de vivir. Pero en cuanto considera actuar, la mente empieza a destacar todos los riesgos posibles. ¿Y si no funciona? ¿Y si te juzgan? ¿Y si fracasas? Estas preguntas pueden volverse abrumadoras. Y así, muchas personas optan por la opción más segura, quedarse donde están. Esa decisión suele traer comodidad a corto plazo. Pero con el tiempo ocurre algo interesante, la curiosidad no desaparece. Permanece en silencio, en segundo plano, reapareciendo en momentos tranquilos, en un viaje largo, en una noche de insomnio, en esos instantes donde la mente se permite imaginar las posibilidades que nunca se exploraron. Por eso el miedo es una fuerza tan poderosa en la vida humana. No solo impide actuar, mantiene a las personas cerca de la vida que ya conocen, incluso cuando intuyen que puede existir algo más significativo más allá. Hay una verdad importante escondida en todo esto. El miedo rara vez es una señal de que algo es imposible. Con mucha más frecuencia, es una señal de que algo importa. Las actividades que generan más miedo suelen estar conectadas con nuestros valores más profundos. Porque al perseguirlas nos exponemos emocionalmente, exponemos nuestras esperanzas, nuestras ambiciones, las partes de nosotros que más nos importan. Y esa vulnerabilidad resulta incómoda. Pero evitar esa incomodidad tiene un costo. Una vida construida únicamente alrededor de la seguridad puede convertirse, poco a poco, en una vida sin exploración. Y sin exploración, el propósito permanece fuera de alcance. La historia está llena de ejemplos de personas que enfrentaron este mismo punto de duda, artistas que desconfiaban de su talento, emprendedores que cuestionaban sus ideas, pensadores que temían desafiar creencias establecidas. En casi todos los casos, la diferencia entre quienes finalmente encontraron su propósito y quienes permanecieron en la incertidumbre no fue el talento. Fue su relación con el miedo. Algunas personas interpretan el miedo como una señal para detenerse. Otras lo interpretan como una señal para avanzar con cuidado, pero avanzar. Y es en esa segunda interpretación donde suele comenzar el crecimiento. Porque el coraje no es la ausencia de miedo. Es la disposición a actuar a pesar de él. Todo camino significativo contiene incertidumbre. Toda búsqueda significativa incluye la posibilidad de fracasar. Pero también incluye la posibilidad de descubrir algo que haga que la vida se sienta más alineada, más viva, más intencional. La paradoja del propósito es que rara vez se revela a quienes permanecen completamente cómodos. Tiende a mostrarse a quienes se atreven a explorar los límites de su curiosidad, a probar, a experimentar, a avanzar incluso cuando el resultado no está garantizado. Y cuando alguien da esos pequeños pasos, suele ocurrir algo inesperado. El miedo que antes parecía abrumador empieza a reducirse. La confianza crece lentamente. La claridad comienza a aparecer. Porque el propósito no se descubre mediante planes perfectos. Se construye a través de la experiencia. Pero incluso cuando alguien empieza a superar el miedo y a explorar nuevas direcciones, surge otro desafío psicológico. Uno que afecta a casi todas las personas que buscan su propósito. La dificultad de escuchar su propia voz en un mundo que constantemente intenta hablar por ellas. Y en el próximo capítulo exploraremos por qué aprender a escuchar tu voz interior puede ser uno de los pasos más importantes para descubrir tu verdadero propósito. Capítulo 6. Aprender a escuchar tu propia voz. Un hombre describió una vez una experiencia extraña que le ocurrió durante un viaje de senderismo. Se había internado en lo profundo de las montañas durante unos días, lejos del ruido de la ciudad. Sin correos electrónicos, sin reuniones,
sin notificaciones constantes tirando de su atención en distintas direcciones. Solo silencio. Al principio, el silencio resultaba incómodo. La mente humana está tan acostumbrada a la estimulación constante que, cuando todo se vuelve quieto, puede sentirse casi inquietante. No hay distracciones detrás de las cuales esconderse, no hay un flujo constante de información llenando la mente. Pero después de un tiempo, algo interesante empezó a suceder. Sus pensamientos comenzaron a cambiar. Las preocupaciones habituales sobre plazos y responsabilidades se fueron desvaneciendo poco a poco. En su lugar, empezaron a surgir preguntas más profundas. Preguntas que no se había permitido pensar durante mucho tiempo. Preguntas sobre lo que realmente quería. Preguntas sobre la dirección de su vida. Preguntas sobre las cosas que verdaderamente le importaban más allá de la rutina y la obligación. Y en un momento durante esa caminata silenciosa, se dio cuenta de algo sorprendente. Durante años, había estado escuchando muchas voces que le decían cómo debería ser su vida. La voz de su familia, la voz de la sociedad, la voz de las expectativas sobre el éxito. Pero rara vez se había detenido lo suficiente como para escuchar su propia voz. Esta experiencia revela uno de los desafíos más importantes en la búsqueda del propósito. En el mundo moderno, hay una cantidad abrumadora de ruido. Consejos sobre carreras, consejos sobre dinero, consejos sobre el éxito, consejos sobre cómo vivir. Libros, podcasts, vídeos y redes sociales, cada uno ofreciendo nuevas ideas sobre cómo debería ser una vida significativa. Parte de ese consejo puede ser útil, pero cuando el ruido se vuelve constante, puede ocurrir algo importante. Una persona puede perder la capacidad de escuchar sus propias señales internas, porque el propósito rara vez llega como un anuncio ruidoso. Tiende a aparecer de forma silenciosa, en forma de curiosidad, en forma de interés, en forma de una sensación sutil de que ciertas actividades atraen tu atención de manera natural más que otras. Estas señales son fáciles de pasar por alto cuando la mente está constantemente respondiendo a demandas externas. Muchas personas pasan años tomando decisiones basadas principalmente en la aprobación externa. Eligen carreras que suenan impresionantes. Persiguen metas que otros admiran. Organizan sus vidas en torno a expectativas que parecen lógicas y responsables. Pero eventualmente, algo empieza a sentirse ligeramente fuera de lugar. El camino puede parecer correcto desde el exterior, pero internamente existe una sensación silenciosa de que algo esencial falta. Este suele ser el momento en que las personas comienzan a buscar su propósito. El problema es que el propósito no puede encontrarse simplemente copiando el camino de otra persona. Lo que resulta significativo para uno puede sentirse vacío para otro. Lo que entusiasma a una mente puede aburrir completamente a otra, porque el propósito es profundamente personal. Está moldeado por tus valores, tus intereses, tus experiencias y la forma única en que percibes el mundo. Por eso, descubrir el propósito suele requerir algo que muchas personas rara vez se permiten: quietud. Momentos en los que el ruido del mundo se reduce lo suficiente como para que tus propios pensamientos puedan salir a la superficie. Cuando ese espacio aparece, ciertos patrones comienzan a revelarse. Puedes notar que ciertos temas siempre captan tu curiosidad. Puedes notar que ciertas actividades te dan energía en lugar de drenarte. Puedes notar que ciertos problemas del mundo te afectan profundamente, mientras que otros apenas te impactan. Estas reacciones no son aleatorias. Son señales. Señales que apuntan hacia áreas de la vida que pueden estar alineadas con quien realmente eres. Pero estas señales requieren atención, y la atención requiere espacio. Esta es una de las razones por las que muchas personas se sienten desconectadas de su propósito. Sus vidas están tan llenas de actividad que no queda espacio para la reflexión. Cada momento está ocupado por estímulos, información, entretenimiento, responsabilidades, distracciones. Sin darse cuenta, están reaccionando constantemente al mundo en lugar de escucharse a sí mismas. Y cuando este patrón se prolonga lo suficiente, la voz interna que guía el propósito se vuelve difícil de escuchar.
Pero en el momento en que una persona comienza a crear espacio, momentos de reflexión silenciosa, algo empieza a cambiar. La mente se vuelve más clara. Las prioridades se vuelven más fáciles de ver. Y poco a poco, la persona empieza a reconocer qué partes de su vida se sienten auténticas y cuáles parecen tomadas de expectativas externas. Hay una idea poderosa escondida en este proceso. Tu propósito rara vez es algo que necesitas inventar. Es algo que aprendes a reconocer. Se revela a través de patrones en tu curiosidad, tu energía y tus valores. Cuanta más atención prestas a esos patrones, más claros se vuelven. Pero reconocer tu propia voz es solo el comienzo. Porque una vez que alguien empieza a escuchar esa voz con mayor claridad, suele aparecer otro desafío. La acción. Entender que es importante para ti es poderoso. Pero el propósito se vuelve real solo cuando empieza a influir en las decisiones que tomas. Y eso nos lleva a la siguiente etapa del viaje. Como los pequeños experimentos en la vida van revelando gradualmente la dirección que eventualmente se convierte en propósito. En el siguiente capítulo exploraremos cómo dar pequeños pasos, en lugar de esperar una claridad perfecta, puede ir descubriendo poco a poco el camino que realmente te pertenece. Capítulo 7. El poder de los pequeños experimentos. Un profesor universitario le dio una vez a sus estudiantes una tarea poco habitual. En lugar de pedirles que escribieran un ensayo sobre sus futuras carreras, les pidió que realizaran un experimento. Durante los siguientes 30 días, cada estudiante debía dedicar al menos una hora a la semana a probar algo nuevo, algo que nunca hubiera explorado seriamente antes. Podía ser cualquier cosa: aprender una nueva habilidad, hacer voluntariado, iniciar un pequeño proyecto, hablar con profesionales de áreas que despertaran su curiosidad. El objetivo no era tener éxito. El objetivo era simplemente explorar. Al final del mes, el profesor les hizo una pregunta sencilla: ¿qué aprendieron sobre ustedes mismos? Lo que les sorprendió fue que muy pocos estudiantes hablaron de logros. En cambio, hablaron de descubrimiento. Un estudiante se dio cuenta de que le encantaba enseñar después de ayudar a alumnos más jóvenes con sus tareas. Otro descubrió que disfrutaba mucho más construir cosas con sus manos que estar sentado frente a una computadora. Otro comprendió que la carrera que llevaba años persiguiendo no le entusiasmaba en absoluto. Ninguno de estos descubrimientos surgió del pensamiento. Surgieron de la acción. Esta historia pone en evidencia una de las ideas más malinterpretadas sobre el propósito. Muchas personas creen que descubrir el propósito es algo que ocurre en la mente. Imaginan un momento de claridad perfecta en el que el camino correcto aparece de repente. Pero en realidad, el propósito rara vez se descubre únicamente a través de la reflexión. Se descubre a través de la experimentación. Porque el propósito no es un rompecabezas que se pueda resolver solo con pensamiento. Es algo que se revela a través de la experiencia. Aprendes que te da energía al interactuar con el mundo. Descubres que te interesa al probar cosas nuevas. Comprendes que tiene sentido para ti al observar cómo distintas actividades afectan tu energía y tu atención. En otras palabras, el propósito no se encuentra esperando certeza. Se encuentra avanzando a través de la incertidumbre. Por eso los pequeños experimentos son tan poderosos. Eliminan la presión de tener que tomar la decisión perfecta. En lugar de hacerte una pregunta pesada como ¿qué debería hacer con el resto de mi vida?, empiezas a formular preguntas más ligeras: ¿qué puedo intentar ahora? ¿Qué me genera curiosidad en este momento? ¿Qué pequeño paso puedo dar esta semana para explorar algo nuevo? Estas preguntas transforman por completo el proceso. En lugar de buscar una gran respuesta definitiva, comienzas a recopilar pequeñas piezas de información sobre ti mismo. Con el tiempo, esas piezas empiezan a formar patrones. Empiezas a notar los tipos de problemas que disfrutas resolver. Observas los entornos en los que te sientes más involucrado. Identificas las actividades en las que el tiempo parece desaparecer porque estás completamente concentrado. Estos patrones señalan lentamente las áreas donde se cruzan tus intereses naturales y tus habilidades.
Y en esa intersección es donde el propósito suele empezar a emerger. Hay una razón poderosa por la que la experimentación funciona tan bien. Cuando las personas dependen únicamente del pensamiento, sus decisiones suelen estar influenciadas por el miedo, miedo al fracaso, miedo al juicio, miedo a elegir el camino equivocado. Pero cuando las acciones se entienden como experimentos, la presión desaparece. Los experimentos no están hechos para ser perfectos. Están diseñados para generar información. Un experimento fallido sigue siendo valioso porque revela algo que no funciona. Y esa información te acerca a comprender lo que sí podría funcionar. Esta mentalidad transforma por completo la búsqueda del propósito. En lugar de preocuparte por tomar una decisión permanente, comienzas a ver la vida como un proceso de descubrimiento. Pruebas, observas, ajustas y vuelves a intentar. Con el tiempo, este proceso te va guiando de manera natural hacia actividades y direcciones que se sienten significativas. Muchas de las personas más exitosas de la historia no comenzaron con una claridad absoluta. Exploraron, experimentaron, siguieron su curiosidad paso a paso. Y, gradualmente, esos pasos fueron formando un camino. Otra ventaja de los pequeños experimentos es que hacen que el cambio resulte menos intimidante. La mente suele resistirse a decisiones grandes y drásticas, pero los pasos pequeños se sienten manejables. No necesitas renunciar a tu trabajo de inmediato para explorar un nuevo interés. Puedes leer sobre un tema. Puedes tomar un curso. Puedes hablar con alguien que trabaje en ese campo. Puedes iniciar un pequeño proyecto en tu tiempo libre. Cada paso te proporciona más información. Y cada nueva información hace que el siguiente paso sea más claro. Este proceso gradual permite que el propósito se revele de forma natural. En lugar de forzar la claridad, permites que se desarrolle a través de la experiencia. Hay una idea poderosa escondida en este enfoque: el propósito no se descubre en un solo momento. Se desvela a través de muchos pequeños momentos de exploración. Cada experimento te enseña algo sobre ti. Cada intento te acerca a comprender qué es lo que realmente te importa. Y con el tiempo, la dirección que antes parecía confusa comienza a volverse más evidente, porque ya no estás adivinando, estás aprendiendo a través de la experiencia. Pero incluso cuando las personas comienzan a experimentar y a explorar nuevas direcciones, suele aparecer otro desafío, uno que afecta a muchos de quienes buscan su propósito. La constancia. Probar cosas nuevas es emocionante al principio, pero los caminos significativos suelen requerir paciencia, esfuerzo y resiliencia. Y en el siguiente capítulo exploraremos por qué la constancia juega un papel tan importante en transformar la curiosidad en una vida llena de propósito. Capítulo 8. El poder de la persistencia, porque la persistencia revela tu propósito. Cuando el camino no está claro. Un joven escritor compartió una vez una historia sobre los primeros años de su carrera. En ese momento, nadie conocía su nombre. Su trabajo era rechazado una y otra vez por editoriales. Los correos quedaban sin respuesta. Los manuscritos regresaban con notas amables explicando que su escritura simplemente no encajaba. Después de meses de rechazo, un amigo le hizo una pregunta que muchas personas enfrentan cuando persiguen algo significativo. ¿Por qué sigues haciendo esto? El escritor pensó un momento antes de responder. Porque cuando dejo de escribir, algo dentro de mí se siente mal. Ese momento captura algo esencial sobre la búsqueda del propósito. El propósito no siempre se revela a través del éxito inmediato. De hecho, muchos caminos significativos comienzan con incertidumbre, confusión y un progreso lento. Al principio, esto puede resultar desalentador. Cuando alguien empieza a explorar nuevas direcciones en la vida, probando distintas actividades, aprendiendo nuevas habilidades, experimentando con ideas, suele esperar una señal clara que le indique que va por el camino correcto. Pero la vida rara vez ofrece esa señal de inmediato. En cambio, el progreso suele aparecer lentamente, en silencio, a veces casi de forma invisible. Una persona puede pasar meses aprendiendo algo nuevo antes de ver resultados.
Puede invertir tiempo y energía en proyectos que nunca terminan de funcionar. Puede encontrarse con obstáculos que la hacen cuestionar si es capaz de continuar. Y es en esta etapa donde muchas personas se detienen. No porque el camino sea incorrecto, sino porque el camino exige persistencia. La persistencia es uno de los ingredientes más importantes para descubrir el propósito. Sin ella, la curiosidad nunca se transforma en dominio. La exploración nunca se convierte en dirección. Y los pequeños experimentos nunca evolucionan en proyectos con verdadero significado. Existe una razón psicológica importante por la que la persistencia es tan determinante. Los seres humanos tienden a evaluar su progreso basándose en resultados visibles. Si algo produce recompensas rápidas, asumimos que vamos por buen camino. Si los resultados tardan en llegar, solemos pensar que algo está mal. Pero el trabajo significativo rara vez sigue ese patrón. Las actividades que finalmente generan un profundo sentido de propósito suelen comenzar lentamente. Requieren aprendizaje. Requieren paciencia. Requieren la disposición de continuar incluso cuando el progreso no es evidente. Muchas personas abandonan caminos que podrían haber sido significativos simplemente porque esperaban claridad demasiado rápido y creían que el propósito debía sentirse evidente desde el inicio. Pero en realidad, el propósito suele desarrollarse de manera gradual. Primero aparece la curiosidad. Luego, la curiosidad se convierte en interés. El interés se transforma en compromiso. El compromiso, con el tiempo, se convierte en dominio. Y el dominio, muchas veces, revela el propósito. Este proceso toma tiempo. Y por eso la persistencia se vuelve tan valiosa. La persistencia permite que una persona permanezca el tiempo suficiente como para que emerja un significado más profundo. Otro aspecto importante de la persistencia es que construye resiliencia. Cuando alguien se involucra repetidamente en una actividad que le importa, comienza a desarrollar las habilidades necesarias para enfrentar dificultades. Aprende a adaptarse, a resolver problemas, a mejorar a través de la experiencia. Cada obstáculo pasa a formar parte del proceso de aprendizaje. En lugar de ver los desafíos como señales para abandonar, las personas persistentes comienzan a verlos como información sobre qué debe mejorar, qué habilidades necesitan desarrollarse, qué estrategias requieren ajustes. Con el tiempo, esta mentalidad transforma por completo la experiencia. En lugar de cuestionarse constantemente si deberían continuar, la persona empieza a enfocarse en cómo puede crecer dentro del camino que ha decidido explorar. Este cambio es poderoso, porque el propósito rara vez aparece en quienes se detienen ante la primera dificultad. Aparece en quienes permanecen el tiempo suficiente para comprender hacia dónde los están llevando sus esfuerzos. Hay una idea simple pero profunda que resume este principio. La claridad suele llegar después del compromiso. En otras palabras, una persona no siempre se siente segura antes de comenzar un camino significativo. A menudo empieza solo con una pequeña chispa de curiosidad. Pero a medida que continúa explorando, aprendiendo y mejorando, la dirección se vuelve cada vez más clara. La persistencia le da al propósito el tiempo necesario para revelarse. Sin persistencia, todos los caminos parecen temporales. Con persistencia, los caminos se profundizan y se convierten en proyectos con sentido. Por supuesto, persistencia no significa continuar ciegamente en algo que claramente no genera interés ni satisfacción. El propósito también requiere alineación con tu curiosidad y tus valores. Pero cuando un camino capta de forma constante tu atención, desafía tus habilidades y fomenta tu crecimiento, la persistencia se convierte en el puente entre la curiosidad y el significado. Te permite ir más allá de una exploración superficial y entrar en niveles más profundos de comprensión. Y, muchas veces, es en esos niveles donde el propósito finalmente comienza a tomar forma. Las personas que terminan descubriendo la dirección que define sus vidas rara vez son las que encontraron éxito inmediato. Son aquellas que continuaron el tiempo suficiente como para permitir que sus intereses maduren. Se mantuvieron curiosas.
Se mantuvieron comprometidas. Se mantuvieron persistentes. Y, poco a poco, la dirección que antes parecía incierta se convirtió en el camino que sentían inequívocamente suyo. Pero la persistencia por sí sola no completa el viaje. Con el tiempo, comienza a ocurrir algo importante. Una persona que ha explorado, experimentado y perseverado empieza a notar un cambio profundo en la forma en que vive. Las piezas comienzan a encajar. Las actividades que antes parecían simples experimentos empiezan a formar una imagen más amplia. Y, lentamente, emerge un sentido de significado más profundo. En el siguiente capítulo exploraremos qué sucede cuando la vida finalmente empieza a tener sentido, y cómo descubrir tu propósito puede transformar la manera en que enfrentas cada desafío, cada decisión y cada oportunidad que aparece en tu camino. Capítulo 9. Cuando la vida finalmente comienza a tener sentido. Hay un momento que muchas personas experimentan en algún punto de sus vidas. Aunque a menudo llega de forma silenciosa, no es dramático. No es un destello repentino de revelación. Más bien, se siente como una realización lenta. Un momento en el que observas tu vida y notas que algo ha cambiado. La confusión que antes llenaba tu mente comienza a desvanecerse. El cuestionamiento constante empieza a aquietarse. Y, gradualmente, el camino frente a ti comienza a sentirse más claro. No perfecto, no completamente seguro, pero más claro. Este suele ser el momento en que el propósito empieza a tomar forma. Durante años, muchas personas avanzan por la vida sintiendo que simplemente reaccionan a las circunstancias. Aparecen oportunidades, aparecen problemas, aparecen responsabilidades y responden a lo que surge después. Pero cuando una persona comienza a alinear su vida con sus intereses y valores más profundos, algo sutil empieza a cambiar. En lugar de reaccionar constantemente, empieza a elegir. Elige los problemas que quiere resolver. Elige el trabajo que quiere realizar. Elige la dirección hacia la que quiere avanzar. Este cambio puede sentirse sorprendentemente poderoso. Porque el propósito transforma la forma en que se percibe el esfuerzo. Sin propósito, el esfuerzo suele sentirse agotador. El trabajo se convierte en algo que debe soportarse. Los desafíos se sienten como obstáculos que se interponen en el camino hacia la comodidad. Pero cuando una persona avanza hacia algo significativo, el esfuerzo comienza a sentirse diferente. El trabajo puede seguir siendo difícil. El camino puede seguir lleno de incertidumbre, pero la lucha comienza a sentirse valiosa. Una persona que comprende su propósito no está necesariamente libre de desafíos, pero los experimenta de manera distinta. Los ve como parte del camino, no como interrupciones. Existe una diferencia poderosa entre estas dos formas de pensar. Una mentalidad pregunta, ¿por qué me está pasando esto a mí? La otra pregunta, ¿qué me está enseñando esto? Este cambio transforma por completo la experiencia de la vida. Los momentos difíciles se convierten en oportunidades de crecimiento. Los errores se convierten en información. Los fracasos se convierten en ajustes. Y, poco a poco, la dirección de la vida comienza a sentirse más intencional. Otro cambio importante ocurre cuando alguien empieza a vivir con propósito. Su energía cambia. Cuando las personas se sienten desconectadas de su dirección, la motivación suele volverse difícil. Dependen únicamente de la disciplina. Se obligan a seguir rutinas que se sienten pesadas y poco inspiradoras. Pero cuando alguien trabaja hacia algo que realmente le importa, la motivación empieza a surgir de manera más natural. La mente se vuelve curiosa. El trabajo se vuelve interesante. Las horas pasan más rápido porque la atención está completamente enfocada. Por eso, quienes viven con propósito suelen parecer inusualmente persistentes. No es porque tengan una fuerza de voluntad infinita. Es porque sus acciones están alineadas con algo significativo, y la alineación genera energía. Hay una idea simple que resume esta transformación. Cuando la dirección se vuelve clara, el esfuerzo se vuelve más fácil de sostener. Esto no significa que la vida de repente se vuelva fácil.
pero sí significa que el esfuerzo se siente conectado con algo más grande. Y esa conexión hace posible la persistencia. Otro efecto sorprendente de descubrir el propósito es la forma en que simplifica las decisiones. Antes de comprender su dirección, cada oportunidad puede parecer igual de importante. Cada camino parece posible, y esa abundancia de opciones puede resultar abrumadora. Pero cuando una persona comienza a entender qué es lo que realmente le importa, muchas decisiones se vuelven más sencillas. Ya no necesita perseguir cada oportunidad. Puede enfocarse en los caminos que están alineados con sus valores más profundos. Esta claridad genera una sensación de libertad, porque el propósito no consiste en limitar tu vida. Consiste en enfocar tu energía. En lugar de dispersar tu atención en innumerables direcciones, comienzas a invertirla donde realmente importa. Con el tiempo, este enfoque genera impulso. Los pequeños esfuerzos se acumulan, las habilidades mejoran, el impacto crece, y la vida que antes parecía incierta comienza, lentamente, a sentirse significativa. Pero hay algo importante que entender sobre este proceso. El propósito no es un destino final. No es un momento único en el que todo se vuelve permanentemente claro. Más bien, el propósito es algo que evoluciona. A medida que las personas crecen, sus intereses se profundizan, su comprensión del mundo se expande, sus metas cambian, y el propósito crece junto con ellas. Por eso, la búsqueda del propósito no es algo que termina cuando se encuentra. Es algo que continúa a lo largo de toda la vida. Cada etapa trae nuevas preguntas, nuevos desafíos, nuevas oportunidades para alinear tus acciones con lo que realmente te importa. Pero una vez que alguien ha experimentado la sensación de vivir con propósito, aunque sea brevemente, empieza a reconocer la diferencia. Reconoce la diferencia entre dejarse llevar y dirigir, entre la obligación y el significado. Capítulo 10. El día en que tu dirección se vuelve clara. Entre simplemente existir y vivir con intención. Y ese reconocimiento cambia la forma en que afrontan cada decisión a partir de ese momento. Porque el día en que una persona empieza a vivir con propósito no es un día cualquiera. Es el momento en que la vida deja de sentirse aleatoria. El momento en que el esfuerzo comienza a sentirse significativo. Y el momento en que todo, cada desafío, cada lección, cada oportunidad, empieza a conectarse en algo más grande. Una vida que finalmente se siente como tuya. El día en que tu dirección se vuelve clara. En algún punto de la vida, casi todos se hacen la misma pregunta silenciosa. ¿Qué se supone que debo hacer realmente con mi vida? Para algunas personas, esa pregunta aparece temprano. Para otras, aparece más tarde. A veces después de años siguiendo caminos que parecían lógicos, responsables y exitosos en la superficie. Pero hay algo importante que entender: sentirse perdido no es un fracaso. En muchos sentidos, es el comienzo de la conciencia. A lo largo de este audiolibro, hemos recorrido un camino que muchas personas experimentan pero del que pocas hablan abiertamente. Exploramos por qué tantos individuos se sienten inciertos sobre su dirección, incluso en un mundo lleno de oportunidades. Vimos cómo las presiones sociales invisibles a menudo guían a las personas hacia vidas que nunca eligieron conscientemente. Examinamos la ilusión del algún día y lo fácil que es dejar que el tiempo pase mientras posponemos las preguntas profundas que dan forma a nuestras vidas. Exploramos el poderoso papel que juega el miedo al mantener a las personas cerca de caminos familiares. Y descubrimos que el propósito no suele revelarse a través del pensamiento constante, sino a través de la curiosidad, la experimentación y la persistencia. La verdad es que el propósito no es algo reservado para un grupo especial de personas. Es algo que aparece gradualmente cuando una persona comienza a prestar atención a su propia vida, a su curiosidad, a su energía, a los problemas que realmente le importan resolver. El propósito no llega como una respuesta perfecta a la pregunta de qué debes hacer para siempre. Más bien, aparece como dirección, como una sensación de que ciertos caminos están más alineados con quien te estás convirtiendo. Y cuando esa alineación aparece, algo notable comienza a cambiar.
Tu esfuerzo empieza a sentirse significativo. Tus desafíos comienzan a sentirse como parte de un viaje más grande. Tus decisiones empiezan a ser más intencionales. La vida deja de sentirse como algo que simplemente te sucede y comienza a sentirse como algo que estás construyendo activamente. Pero quizá la idea más importante de todas es esta. No necesitas claridad perfecta para empezar. No necesitas un mapa detallado del futuro. El propósito no se descubre de una sola vez. Se revela paso a paso, a través de la curiosidad, la exploración y pequeñas acciones sostenidas en el tiempo. Toda dirección significativa comienza con un solo paso. Un paso hacia algo que te interesa. Un paso hacia algo que te desafía. Un paso hacia algo que se siente un poco más auténtico que el camino que seguiste ayer. Esos pequeños pasos, con el tiempo, se convierten en un camino. Y ese camino, poco a poco, se convierte en una vida. Una vida que se siente menos como ir a la deriva y más como intención, menos como obligación y más como significado. Porque el día en que comienzas a buscar tu propósito no es el día en que resuelves todas las preguntas sobre tu futuro. Es algo mucho más poderoso. Es el día en que dejas de vivir en piloto automático. El día en que empiezas a escuchar con más atención tu curiosidad. El día en que comienzas a construir tu vida con conciencia. Y desde ese momento en adelante, cada experiencia se convierte en parte del camino. Cada desafío se convierte en parte del crecimiento. Cada paso se convierte en parte de la dirección que, lentamente, revela quién eres realmente. Así que, si hay una idea que debes recordar de todo este recorrido, es esta. Tu propósito no está esperando en algún lugar lejano. Ya está escondido en los patrones de tu curiosidad, tus intereses y tus valores. Todo lo que requiere es atención. Atención a las señales que tu vida ha estado enviándote en silencio todo este tiempo. Porque el momento en que empiezas a prestar atención a esas señales, es el momento en que todo comienza a cambiar.